Lo que se promueve de Atrapando Culturas es un modo de vida. Bien. Y es un modo de vida que para que sea viable tiene que ser compartido. ¿Por qué compartido? Porque generalmente nuestras vacaciones siempre fueron, salimos, no sabemos para dónde, ni a dónde, ni dónde vamos a llegar, ni dónde vamos a terminar, ni dónde vamos a parar. Largo en tiempo, espacio y lugares para recorrer, porque nace como una propuesta, nosotros decimos muy ñoña, porque es netamente cultural. El objetivo en sí fue conocer la mayor cantidad de sitios patrimoniales de la humanidad, de Latinoamérica, todo lo que fue la huella de la llegada de los europeos, porque no hablamos solo de españoles, claro. Sitios históricos, porque están muy ligados a todo lo que es nuestra independencia y nuestro ser como país. Y no podíamos dejar lugares naturales. ¿Compartir? ¿Hablas de tu pareja? Hablo de mi pareja, de Pablo. Le pongamos nombre y apellido, es Pablo Navelino, porque Atrapando Culturas es compartido. Y empezaste un poco a nivel más local, de territorio argentino, y después te fuiste abriendo este proyecto más grande. La idea siempre fue conocer bien nuestro país. Bien. ¿Y por qué elegimos sitios patrimoniales de la humanidad? Porque son sitios que son únicos en el mundo. Claro. Entonces empezamos a estudiar. Tienen un valor que es un valor para toda la humanidad, no solamente para nosotros. Es un proyecto que nació, fue prematuro, digamos, porque iba a ser para cuando nos jubiláramos. Bueno, yo tuve todo un proceso oncológico intenso, entonces ahí me di cuenta que no sabía si me iba a jubilar. Claro. Y dije, bueno, ¿por qué no ahora? Había que hacerlo ahora. Y con esta historia, o sea, es trabajar mucho el ego, porque ¿qué van a hacer los demás si yo no estoy? Y los demás hacen todo lo que tienen que hacer, esté yo o no esté. Indispensable, por ahí nos para creemos nada. Indispensable, no. Pero el mundo sigue girando a pesar de que, bueno, uno no está. Y es un aprendizaje muy interesante, claro, para los que quedan. Claro. Y yo personalmente lo tomé también desde ahí. Dije, tengo que preparar a mi mundo chiquito para cuando yo no esté. Sí. Y esta era una muy buena forma antes de prepararlos con un cimbronazo, digamos, triste, claro. Fue disfrutando. Claro. Entonces así dijimos, nos vamos. Yo hoy, por ejemplo, en mi casa estoy en todo momento sacando cosas porque es como que todo te sobra. Después de darte cuenta que estás más de un año con lo que necesitas arriba de una camioneta y no necesitas más que eso, decís, no necesito más cosas. O sea, no me interesa desde lo material. Claro. Empezás a tener otros valores, ¿no? Totalmente. De no tanto de aferrarte a lo material, sino algo más que tenga que ver con lo sentimental, con lo espiritual. Y con lo humano. Y lo que hace a las personas realmente no es lo que tienen material, sino lo que tienen para dar o para compartir. Por eso yo, por ejemplo, hace ya bastante que digo que yo no soy docente, porque un docente es el que da información. Yo soy facilitadora de aprendizaje. Yo comparto lo que sé y cada uno aprende lo que está dispuesto a aprender. Y eso es muy distinto desde cómo uno gestiona lo que dice hasta cómo le ayuda al otro a aprender. Y bueno, ese es un poco el compromiso para mí con la educación, que es la otra parte que me gusta. Que los 3 valores que siempre rigieron mi vida fueron la audacia, el positivismo y la capacidad y el entusiasmo, es decir, estar siempre entusiasmada. Y eso ha sido como horizontal o paralelo en todos los ámbitos. A mí nunca me costó, si me decían vamos a hacer tal cosa, y ya sea desde un viaje o desde lo que fuera, yo lo miro siempre desde ese lado. Entonces es como que la vida no fue un cambio después del viaje, fue sumar cosas a esto que que venís trayendo o darle un respaldo vivencial a lo que tenías como de conocimiento fuera de lo vivencial, ¿no? Si hay algo que podrías rescatar de estas travesías, de estos viajes, ¿qué te quedó o qué te queda de pronto de todo esto? Lo primero que creo que es importante saber es que
el mundo está lleno de gente buena. La gente mala es la que se destaca. Eso es así. Entonces, partiendo de que la mayoría de la gente en realidad es buena, está dispuesta a ayudarte, eso por un lado. Y por otro lado, que cuando empezás a charlar o compartir con cualquier persona, siempre tenés más cosas que te unen que te separan. Y si fuésemos capaces de ver esa forma o mirarnos de esa manera, sería tan sencilla la vida, tan sencilla, porque desde compartir, por ejemplo, qué sé yo, una situación fea. Nosotros entramos a Honduras cuando justo estalló una guerra interna muy interesante después de las elecciones. Llegamos a un hotel, llegamos a un hotel donde teóricamente vos sos un pasajero. Y nos pusimos a charlar con el dueño del hotel y nos sentimos como en la embajada de Argentina. Y él dijo, ustedes de acá no se mueven hasta que esto no se tranquilice. Y ya compartíamos cena, nos traía fruta, nos preguntaba qué necesitábamos. Recorres, qué sé yo, el estado de Chiapas, donde sabés que es o el estado de Guerrero, que son estados de México con importantes problemas de narcotráfico. Sí. ¿Con quiénes te encontrás? ¿Con los narcotraficantes? No, te encontrás con gente igual que vos, que te ofrece lo que vos tenés para ofrecer e intercambiás lo que vos tenés para intercambiar. Entonces, se hace muy rico todo, ¿no? ¿qué es lo que tenés de diferente? Y tal vez los regionalismos, claro, como bueno, las comidas, que pueden ser comidas que probás otros sabores, pero porque tienen acceso a otras cosas, y no más que eso. Cuando nos pusimos a armar el viaje, decidimos entrar porque es distinto entrar a un país por cualquier frontera aérea, por un aeropuerto, que entrar por una frontera terrestre. Entrar por una frontera terrestre es hasta cómico en muchos casos, porque cuando entramos, por ejemplo, de Perú a Ecuador, vimos que entra no más de un auto por día. Ajá. Y ese auto generalmente es de los locales. Claro. Y para que nos fueran a abrir, porque tienen un candado, para que nos fueran a abrir el candado tuvimos que ir a buscar al encargado de aduana que estaba jugando las cartas con el que está encargado de hacer todo el registro de personas. Entonces esas cosas no las vivís en un aeropuerto. Y nosotros decidimos que íbamos a entrar a Colombia por un ingreso sur. Estábamos en contacto con otra pareja de colombianos que ellos estaban haciendo al revés, ellos venían hacia el sur. Cuando nosotros les dijimos que íbamos a entrar por ahí, nos dijeron no, porque es peligroso. Nosotros dijimos, vamos a entrar lo mismo. Y ellos dijeron, pucha, si estos argentinos vienen y van a pasar por acá, nosotros tenemos que pasar también. Y así fue que ellos cambiaron la ruta y vinieron por ese paso que lo tenían como peligroso. Y sí, hay cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados, como, qué sé yo, tenemos, por ejemplo, acá en el lugar donde estamos, por ejemplo, es muy común que en cualquier país de Centroamérica haya un guardia con un arma larga. Ajá. Eso para nosotros no es común. Claro, no es habitual. Sí. Y cada negocio tiene su digamos, cuidador. Claro. Tenés rutas que están abiertas con paramilitares y vas pasando y es como que vas pagando un peaje. Entonces es como que también depende de uno qué es peligroso y qué no es peligroso. Claro. Vivimos en Argentina nosotros. Tampoco podemos pretender demasiado. Si vos te moves en el resto de Latinoamérica, como te moves en Argentina, vos elegís qué ruta haces. Bueno, en otro lado tampoco. Claro, también. Entonces es como que el peligro también es desde dónde uno lo mire y qué es lo que uno sienta. Claro. Y esto de pensar que la mayoría de las personas son como uno ayuda mucho. Y es increíble la cantidad de gente que está viajando. Si todos tuviésemos conciencia de la cantidad de gente que se está moviendo en el mundo, es impresionante. Sí, es común gente más joven y gente ya jubilada. Ajá. Es muy difícil gente de nuestra edad. Claro, sí, entonces, franja media. Lo llamativo para todos era que nosotros viviésemos, como nos decían algunos, ustedes son unos mochileros VIP, porque andan en camioneta, porque vivíamos como mochileros, pero andábamos en una camioneta, y no es común de la gente de nuestra edad.
porque es como que ya estamos como muy estructurados, ya es como que si vos no tenés la rutina de todos los días, pero creo que eso también es una herencia, que venimos con una impronta de que tenemos que estudiar, cumplir con ciertos requisitos, tenemos a tal edad que hacer tal cosa, tenemos que tener una casa, tenemos que tener un auto, porque eso también nos da... Es mandato, ¿no? Social. Y también te da estatus, porque estamos acostumbrados a evaluar a las personas por lo que tienen. Exactamente. Entonces, desde ahí también que uno, o yo particularmente, aprendo como a no juzgar por esa cuestión. A mí me interesan las personas. Dar un marco. Sacamos más de 200.000 fotos. Y, por ejemplo, hay museos donde entramos o fuimos 2 veces o 2 días seguidos porque no nos alcanzó un día. Porque el Museo del Oro de Bogotá es espectacular. Y entonces hasta registramos piezas por piezas en sectores que nos interesaban. Tomaron ese trabajo de... Exacto. ¿Por qué? Porque te da un marco de conocimiento, te da un marco de poder volver. Pablo tiene algo que dice algo que yo comparto. Él dice, el registro es para cuando la memoria empiece a fallar. Entonces, el hecho de registrar te permite volver a vivenciar lo mismo. Entonces, sí, el registro está... con la idea de poder armar algo, de poder producir algo para compartir, siempre pensando en compartir, ¿no? Siempre transmitir esto, ¿no? Y de hecho que en este momento por allí estamos bastante en contacto con gente que está viajando, que va a viajar y le armamos tutoriales, recomendaciones, un registro de viaje, qué cosas puede ver, una guía. Cuando cruzamos de Colombia a Panamá, la única manera es poniendo el vehículo en un container. Que vivir la experiencia de un puerto es una experiencia que nosotros, los que somos totalmente tierra adentro, no nos imaginamos. Desde allí también toda la parte administrativa, porque al entrar con un vehículo tenés que hacer toda una serie de registros y distribuido espacialmente de una manera que es en otro país, vos no conoces, no sabes. ¿Se hace dificultoso para un viajero de pronto entender toda la parte a lo mejor administrativa y legal? ¿Es cuestión de preguntar y hacer? No, y es cuestión... todo tiene un sentido común. Entonces no es que los que están viajando son ricos. Claro. Que ese es otro imaginario que tenemos. Que el que viaja es porque es rico, porque tiene... Y te aseguro que la mayoría de la gente que está en condiciones de hacerlo, económicamente, no lo hace. No lo hace. ¿No? El que tiene a lo mejor la posibilidad y el recurso para hacerlo. Porque, o no de esta forma, digamos, conectando más con gente, tal vez más turismo puro, digamos. Porque cuando empezás a bajar costos, cuando te empezás a cocinar, cuando empezás a ir a un lugar donde en vez de ir a comer todos los días afuera, te cocinas vos, vas al supermercado, compras Empezás a hacer uno más de donde estás. Compras en el mercado donde compra todo el mundo. Empezás a hacer uno más de donde vos... Tal cual. Claro, te empezás a no necesitas un all inclusive, no necesitas que en la habitación todos los días te cambien la toalla, te tiendan la cama. Vos sos partícipe de lo que estás haciendo, el costo es 1/3 y haces el doble o el triple de viaje de lo que pensabas hacer. Claro, sí. Entonces, es un poco de vuelta, ponerse a pensar y qué es lo... opción de vida también, ¿no? Por eso yo te decía que es una opción de vida. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a organizar esto y dijimos que nos íbamos a ir más de un año, un amigo nos dijo, varios amigos, ustedes están locos. ¿Decía más largo o este viaje más largo te llevó un año? ¿Y cuántos países conociste? Recorrimos realmente, espérate, no sé si son 14 o 15 países fuera de Argentina. ¿Y la parte histórica cómo la viviste? Porque me imagino que por ahí te gusta mucho la historia, siempre te gustó, siempre... Porque también te tiene que gustar eso, ¿no? Porque hay gente, no todo el mundo le gusta ir a un museo, por ejemplo, y poder investigar o poder... La otra cuestión es que a veces pensamos como que los museos son cosas estáticas, oscuras y solo exposición de piezas. Claro, Tenés museos de todo tipo. Claro, hoy por hoy hay mucha diversidad, ¿no?
Y la parte histórica, te puedo asegurar que estar parado en el lugar donde se desarrolló la batalla de Chacabuco. Claro, ser lo máximo. Claro, emocionalmente debe ser muy fuerte, ¿no? Sí, te impacta muchísimo. Voy a decir, la pucha, acá tenías unos tipos que tenían un ideal, de acá tenías otros que decían que defendían otro, y estaban parados uno al frente del otro, y decir, vamos, y pelear. Hoy no sé si hay algo así. Sí. Ver el balcón desde donde sale San Martín para decir que Perú es libre. Imaginarte Perú a San Martín arriba de un barco cuando desembarca en Paracas, porque acá San Martín es un caballo. Sí. Es como... Y la otra cosa que es muy llamativa es la cantidad de argentinos que intervienen en la independencia de todos los países latinoamericanos. Que eso nosotros no lo conocemos. Claro, qué sé yo, tenés desde un monteagudo con 19 años escribiendo la Constitución boliviana, que es un tucumano, que nosotros aquí en Monteagudo, un pueblito en Tucumán. Tenés la batalla de Riobamba, que va, no me acuerdo en este momento cómo es uno de los capitanes, y es la batalla de la independencia. La letra chica de la historia, ¿no? Por ahí conocemos los grandes hechos y la calle principal de Riobamba se llama Argentina, en honor a este tipo. Puedo decir, eso nosotros... Las banderas de Centroamérica son todas o sea, voy a agarrar Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, son todas celeste o azul y blanca por una fragata de Argentina que llega hasta la Florida, y bueno, tenemos la capital en Estados Unidos por un día, pero cuando pasa esta fragata tiene tanto impacto en Centroamérica que copian la bandera del Río de la Plata. Y eso puede decir que ¿cuánto valoramos nosotros de eso? Fue referenciado al nuestro. Totalmente. Claro. Entonces esa parte también es re interesante, porque como argentino te abre las puertas en todos lados, y los argentinos fuera estamos vistos como como personas como con mucha posibilidad de cultura, muy generalmente con costumbres muy europeizadas, muy diferentes de lo que es el resto de Latinoamérica. Somos como algo raro. Somos la Europa yo creo que somos como la Europa de Latinoamérica. Sí. Capitales como Buenos Aires no hay en el resto, o sea, siempre te hablo de México para abajo, ¿no? O sea, la América hispanoparlante. Entonces, eso te abre muchas puertas. Pero también el acceso a la educación. Nosotros tenemos mucho acceso a la educación, y la educación gratuita, eso no existe en otro... Claro, como que es un bastión importante para nosotros. Muy importante. Sí. Ese es el valor de la educación. Entonces, la posibilidad... La pública acá es como que está... el acceso a la educación en Argentina es increíble. Y salud ni hablemos. Ni hablemos. Y cuando te hablo de salud, es decir, nosotros nos quejamos, pero tenemos un hospital público donde de última vos llegás a un hospital público. En la mayoría de los países latinoamericanos, si no tenés dinero, no tenés acceso a salud o a medicina. Te sirve para, como vos decís, refrendar los valores que tenés, cómo empezás a ver al resto, de las personas, cómo evaluás lo que cada uno tiene para dar y que no necesariamente es material, y que valemos realmente por lo que somos, no por lo que tenemos. Hay que perder los miedos. O sea, el miedo por allí es lo que más tracciona a quedarte, y desestructurarte, saber que no necesitas tener grandes cosas para vivir bien. Y vivir bien, digo, de tener lo que todos tenemos, estar bien, ¿no? También con uno mismo, sí, ¿no? Sí. El compartir, porque siempre a nosotros nos ha pasado que en todo el viaje hemos podido siempre hacer algo por otro. Exacto. Te vas adentrando. Y nos han pasado cosas rarísimas, de encontrarnos con gente que habíamos conocido a través de la web en lugares donde jamás nos pusimos de acuerdo para encontrarnos.
charlar con un español que acababa de encontrarse en Ecuador por tercera vez con la misma persona, y una vez se encontró acá en Ecuador, se había encontrado en Asia y se había encontrado en Europa, y para nada ponerse de acuerdo para encontrarse. Entonces, cuando ves eso, te das cuenta que el mundo es absolutamente pequeño.